La piel es el órgano más grande del cuerpo, cubriendo aproximadamente 2 metros cuadrados y representando en términos de peso el 7% del total del peso corporal. El grosor de la piel depende de si estamos hablando de un párpado o si de, por ejemplo, la palma de la mano. Y está conformada por 2 capas. La epidermis, que es la capa más externa y delgada, formada por tejido epitelial, y la dermis, que es más profunda y gruesa, compuesta por tejido conectivo. Para nosotros entender cualquier órgano es primordial entender las células, con ello su funcionamiento, y con ello entenderemos completamente a ese órgano, los diferentes problemas que puede tener, las diferentes características del mismo. Así que para empezar, miremos a la epidermis. Este va a tener un epitelio estratificado, escamoso, queratinizado, y tiene específicamente 4 tipos de células. De primeras tenemos a los melanocitos, que van a producir la melanina, y esto tiene una gran importancia, ya que primero da el color de la piel y segundo va a proteger al ADN de la célula. Es por ello que tiene una gran importancia, que probablemente lo has escuchado, con los rayos del sol, más específicamente los rayos UV, ya que ahí los melanocitos protegen al ADN, y cuando esto es muy abrupto, pues podremos entender que no es algo muy adecuado. De segundas tenemos a los queratinocitos, que en este caso representan el 90% de todas las células. Se organizan en capas y producen queratina, una proteína resistente que protege la piel de agresiones físicas, químicas y microbiológicas. También generan gránulos lamelares que actúan como una barrera impermeable. De terceras tenemos a las células de Langerhans, que ellas se producen en la médula ósea y hacen parte del sistema inmunitario, en donde su función es darnos esa protección ante cualquier microorganismo. Y tienen una característica muy especial, y es que no les gusta la luz ultravioleta, lo que genera que cuando hay mucha presencia de ella, pues ellos simplemente se van hacia los ganglios, haciendo que la piel quede desprotegida, y por ende de nosotros también. De cuartas tenemos a las células de Merkel, que ellos van a estar en la profundidad de la epidermis haciendo contacto con los discos de Merkel, lo que significa que van a tener una función importante en la percepción del tacto. Ya que tenemos presentes estas células, ahora es importante que hablemos de las capas de la piel. Y algo muy interesante es que yo en el inicio pues te dije que la piel era más delgada en unas partes que en otras, y eso es algo obvio. Nosotros solo con tocarnos pues lo podemos sentir. Pero aquí hay una diferencia histológica importante, y es que cuando nosotros hablamos de la piel delgada, pues vamos a tener 4 capas en específico, pero cuando hablamos de una piel gruesa, hablamos de que hay 5 capas. De primeras tenemos a la capa basal, que ya está conformada por una sola hilera de queratinocitos acompañado de células madre, ya que la función de esta capa es la renovación. Y esta renovación pues es muy importante, ya que si falta alguna célula, gracias a estas células madre es que vuelve a aparecer esa célula que el cuerpo está necesitando. Por esta misma razón, verás que algunas personas, algunos profesores o en algunos libros llaman a esta capa basal como capa germinativa. Aquí también encontramos la forma en la que se une un espacio con otro. Estas células se conectan entre sí mediante desmosomas y se adhieren a la membrana basal por hemidesmosomas, que no debes confundirte, simplemente cambia el nombre de hemidesmosoma a desmosoma por la localización y por la función en donde uno se prende desde un lado y el otro desde otro. Encima de esta capa basal tenemos a la capa espinosa, que a diferencia de la anterior va a tener de unas 8 unas 10 capas de queratinocitos que aún van a tener la capacidad de dividirse. Las células tienen una apariencia espinosa al microscopio debido a los desmosomas que la unen firmemente, lo que le da tanto resistencia y flexibilidad a la piel, además del nombre de esta capa. Acá también se encuentran células de Langerhans y prolongaciones de los melanocitos. Después sigue el estrato granuloso, que en este caso ya encontramos que está compuesta por unas 3 a 5 capas de queratinocitos aplanados, que están muriendo por apoptosis y que se alejan de los vasos sanguíneos. Estas células contienen queratohialina, una proteína que convierte los filamentos intermedios en queratina, y gránulos lamelares, que liberan lípidos hacia el espacio extracelular. Esta secreción forma una barrera impermeable, evitando la pérdida de agua y entrada de sustancias extrañas.
Mira esta capa como el límite entre las capas vivas y las capas muertas por las células en las que aquí están. Luego sigue la capa lúcida, que yo te comenté que la piel gruesa tenía una capa de más que la piel delgada. Pues esta es la capa de más que encontramos en esa piel gruesa, que lo encontramos en las palmas, en las plantas y en los dedos. Está formada por 4 a 6 capas de queratinocitos muertos, aplanados y transparentes, que contienen gran cantidad de queratina. Y esta capa lo que va a generar pues es mayor resistencia, y está específicamente en esas zonas porque pues es zonas en las que hay una mayor fricción. El estrato córneo es la capa más superficial. Aquí encontramos de 25 a 30 capas de células que están muertas y aplanadas, llenas de queratina. Y aquí es muy importante porque ellas no contienen ya organelas, no tienen ese ADN, porque podría ser perjudicial si están en la parte más externa y que pues hubiera un contacto directo, por ejemplo, con los rayos UV. Estas células se superponen como escamas y están fuertemente unidas por estructuras especializadas, formando una barrera resistente. A medida que estas células se desprenden de la superficie, son reemplazadas por otras nuevas que ascienden desde las capas inferiores. En respuesta a la fricción, esta capa se puede engrosar, mostrándonos así la presencia de los callos. Ay, qué bonitos mis callitos. El proceso mediante el cual las células se forman en el estrato basal, se llenan de queratina y se desplazan hacia la superficie hasta desprenderse, se llama queratinización. Este ciclo completo dura entre unas 4 a 6 semanas, dependiendo del grosor de la epidermis. Como la epidermis carece de vasos sanguíneos, las células más profundas son las únicas que reciben nutrientes y oxígeno, eso quiere decir las que están cercanas a la dermis. Cuando hay pérdida de células en la capa externa, como en una quemadura, la división celular en la base se acelera. Este proceso está parcialmente regulado por proteínas como el factor de crecimiento epidérmico. Aquí la caspa es un ejemplo. Es el resultado del desprendimiento excesivo de las células queratinizadas en el cuero cabelludo. Así que ya conocemos esta capa superficial que es la epidermis. Ahora toca hablar de la dermis, que la dermis es más profunda, claramente, pero también es mucho más gruesa. Ella está conformada sobre todo por tejido conectivo denso y regular, rico en colágeno y fibras elásticas, lo que le da la capacidad de resistir, ser elástico y de estirarse. Por lo que esta es la capa que genera que una persona cuando aumenta de peso, pues la piel logre adaptarse. Y además de estas fibras, pues contiene vasos sanguíneos, nervios, folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Y aquí también encontramos una división, pero aquí es mucho más simple, ya que solamente es en 2 partes. Lo primero es la región papilar, que representa el 20% de ese grosor total. Contiene papilas dérmicas, que son pequeñas proyecciones que aumentan el área de contacto con la epidermis. Estas papilas contienen capilares que nutren la epidermis y terminaciones nerviosas sensitivas, como los corpúsculos de Meissner, que son sensibles al tacto, y terminaciones nerviosas libres que perciben calor, frío, dolor y picor. Estas estructuras están en forma de rompecabezas entre la dermis y la epidermis, lo que refuerza la unión entre ambas capas y ayudan a resistir fuerzas de cizallamiento. Y la otra es la capa reticular, que aquí va a ser la más grande y va a estar conformado sobre todo por colágeno. También contiene fibroblastos, macrófagos, adipocitos, vasos, nervios y glándulas. Esta red de colágeno forma una base resistente y elástica, que es lo que le da soporte a todas esas estructuras que atraviesan la dermis. Ahora veamos características que son indispensables tanto de la piel, las uñas, las glándulas. Así que mira tus manos y verás que hay una serie de pliegues. Si miras tus dedos, verás que tenemos unas huellas dactilares. Pues ellas aparecen desde el 3er mes de gestación y tienen su función, están en nuestras manos porque primero nos ayudan a agarrar mejor los objetos. También tienen una parte de ayuda en la sensibilidad. Y un dato que probablemente has escuchado es que todas las huellas dactilares son diferentes, y eso es completamente cierto. Y esa es la razón por la que pues, usamos la huella, por ejemplo, para los documentos.
Si nosotros nos ponemos a ver las pieles, pues algo que sale a la vista es el color de la misma, y ello está dado sobre todo por la melanina, que como te dije, se produce en los melanocitos, y eso es a partir del aminoácido tirosina y en presencia de la enzima tirosinasa dentro de un organulo llamado melanosoma. Y existen dos tipos diferentes, la feomelanina, que es amarillo rojizo, y la eumelanina, que es castaño negro. La cantidad de melanina transferida a los queratinocitos es la que determina ese color de la piel de cada persona. Y algo que también los diferencia es que la eumelanina es más resistente, por lo que logra avanzar más hacia el núcleo, protegiendo de esa forma más a la persona. Es por ello que las personas de raza negra tienen una mayor resistencia al sol que las personas de raza blanca, porque tienen mayor cantidad de eumelanina, lo que genera primero ese color de piel, y segundo, que al ser más resistente pues haya una mayor protección. Y por esto mismo es que aparece el bronceado. Cuando hay mucha radiación ultravioleta, pues el cuerpo comienza a producir más melanina, la cual va ascendiendo buscando proteger así a las células, y con ello dando esa apariencia de bronceado. Con el tiempo, por medio de esta exposición, pueden aparecer pecas, máculas sensibles y lunares, que son acumulaciones localizadas de melanina. Y con el bronceado no es la única forma en la que las personas buscan cambiar el cómo se ve, no expresar algo diferente. Por ejemplo, si yo me remango mi saco, vas a ver que acá tengo un tatuaje, y como les dice, suscríbete. El punto es que cuando nosotros nos hacemos un tatuaje es porque esa tinta logra perforar a la dermis, usando agujas que pues penetran a la epidermis. Al quedar en la dermis, que no se renueva como la epidermis, pues los tatuajes son permanentes. Ahora es el momento de hablar de nuestro pelo, cuál es la razón de que sea como es, cuál es su estructura, qué es lo que define los diferentes tonos de pelo, porque si yo me echo una tintura, me queda el color del color que me queda. Lo primero que hay que mencionar es que la distribución y la cantidad del pelo va a depender tanto de factores genéticos como de factores hormonales, y la razón de que el pelo esté, digamos que tiene una razón protectora, que sí, por ejemplo en los brazos no tiene mucho sentido, pero en el caso de la cabeza pues sí que protege a esta parte del cuero cabelludo con respecto al sol. Además de ello, por el folículo piloso, los pelos también tienen una parte sensitiva. Por eso es la razón de que te pueden hacer así un toquecito y yo siento que realmente me toqué. Aunque pues en cámara no lo ves, pero tengo un pelito aquí, me lo puedo estar tocando. No, como un poco raro. Tú me entiendes. Porque a lo que me quería referir es que el pelo colabora en el tacto fino. Cada pelo está formado por células muertas queratinizadas organizadas en columnas. Tiene una parte visible, que es el tallo, y una parte interna, que es la raíz, que penetra la dermis. Ambas estructuras tienen 3 capas: médula con pigmento o aire en el caso del pelo canoso, corteza, que es la más gruesa y pigmentada, y cutícula, que es la capa externa muy queratinizada. El folículo piloso lo rodea, incluyendo capas epiteliales y dérmicas. En la base del folículo se encuentra el bulbo piloso, que contiene la papila pilosa, con vasos sanguíneos, y la matriz, donde las células se dividen y generan el crecimiento del pelo y su reemplazo. El pelo está conectado a glándulas sebáceas y al músculo erector del pelo. Este músculo se contrae ante frío y emociones, produciendo lo que se conoce como piel de gallina. Además, las terminaciones nerviosas que rodean al folículo generan impulsos al mover el pelo. El crecimiento del pelo sigue un ciclo. Fase de crecimiento, las células se dividen y el pelo se alarga. Fase de regresión, se detiene el crecimiento y el folículo se reduce. Y fase de reposo, la caída del pelo viejo y crecimiento de uno nuevo. En el cuero cabelludo, pues este proceso dura años y depende de factores genéticos, de factores como el estrés, la alimentación, el sueño, la persona, lo que puede generar que a lo largo de la vida esa persona quede calva, quede con alopecia, y que esto sea algo permanente. Y claro, el color diferenciador de cada persona, así como en la piel era por la eumelanina y la feomelanina, pues aquí es lo mismo. En el caso de la eumelanina, pues va a dar tonos más oscuros,
el de la feomelanina va a dar tonos más claros, más rojizos. Y el pelo blanco aparece por la ausencia de melanina, más aire en el tallo piloso. ¿Hueles eso? Es tu olor corporal. ¿Tienes perfume? Pues bueno, entonces no me pongas atención. Haces ejercicio, sudas. Y esto es porque nosotros también tenemos glándulas y no tenemos un simple tipo de glándulas. Y esas glándulas pues también tienen una razón de ser. Así que de primeras vamos a hablar de las glándulas sebáceas. Ellas son glándulas ramificadas que secretan sebo, una mezcla oleosa de lípidos y proteínas que lubrican el pelo y la piel. Ellos previenen la deshidratación y frenan el crecimiento bacteriano. Luego tenemos a las glándulas sudoríparas eccrinas, que estas las vamos a encontrar en mayor cantidad en todo nuestro cuerpo y pues se va a caracterizar por secretar. Pero al secretar lo hace con una función termorreguladora, ya que ese sudor cuando se evaporiza genera un frío, lo que colabora en termorregular al cuerpo. Es por eso que tú haces ejercicio, tu cuerpo se calienta, produce el sudor para que pues tengas un equilibrio en esa temperatura. Además de ello, sí es verdad que tiene también una parte de secreción, en donde pues el cuerpo busca eliminar lo que no necesita. Sin embargo, esto es mucho menor. Además de ello, responde a situaciones emocionales. Es por ello que en una presentación puedes sentir lo que es llamado como el sudor frío, por el nervio que pues tiene ahí una conexión simpática. Luego tenemos a las glándulas sudoríparas apocrinas, que estas glándulas son las que generen esos diferentes olores corporales, en donde es necesario que nosotros usemos desodorante y que nos tengamos que bañar. Pero este sudor, este compuesto, está generado por lípidos y proteínas, y algo muy curioso, es que realmente esto no tiene como tal un olor. Lo que pasa es que cuando sale aparecen las bacterias que nosotros tenemos, y estas bacterias son las que generan este olor que pues produce cada una según la parte en donde se encuentre, y pues en este caso no tiene una función termorreguladora, sino por el otro caso tiene más una función sexual y como respuesta al estrés emocional. Y por último, en términos de glándulas, tenemos a las glándulas ceruminosas, que van a generar la cera que nosotros tenemos en los oídos, que cumple una función protectora para que no entren ni microorganismos, ni cosas, ni partículas como puede ser el polvo. Ahora, si nosotros seguimos mirando por nuestro cuerpo, pues devolvámonos a las plantas de las manos, que era donde habíamos visto en un principio. Y volteamos las manos y encontramos las uñas. Las uñas tienen una peculiaridad porque, pues como todo en nuestro cuerpo, tiene una estructura y tiene una razón de ser. Ellas son estructuras que están formadas por células muertas queratinizadas muy densamente agrupadas. Ellas están diseñadas para proteger esas áreas delicadas y mejorar la precisión del tacto y manipulación con los objetos pequeños. Cada uña tiene tres partes principales: el cuerpo, que es la parte visible; el extremo libre, que sobresale del dedo y es blanco porque no hay capilares debajo; y la raíz, que inserta bajo la piel. En la base del cuerpo de la uña está la lunula. Es una zona blanca en forma de media luna que se ve pálida debido a que los vasos sanguíneos están ocultos por tejido epitelial engrosado. Y pues también podríamos ver desde una parte evolutiva como muchos animales tienen sus uñas en forma de garras, y esto les ayuda a defenderse. Y si por ejemplo a ti te hacen un aruñazo en la piel, pues hay ocasiones en las que se te queda una cicatriz, hay ocasiones en las que no, hay ocasiones en las que duele mucho, hay ocasiones en las que tampoco. Y es que eso depende de la profundidad, porque nosotros ya vimos que tenemos la epidermis y más profundamente tenemos a la dermis, y el proceso en la que el cuerpo reacciona ante esa herida pues también es algo importante que, si nosotros queremos saber todo sobre este sistema, pues tenemos que entender. Las heridas epidérmicas, como abrasiones o quemaduras leves, el daño afecta principalmente a la epidermis. Las células basales de los bordes de la herida se desprenden de la membrana basal, se agrandan y migran hacia el centro de la herida. Al encontrarse con células del lado opuesto, detienen su avance por su proceso llamado inhibición por contacto. Mientras tanto, el factor de crecimiento epidérmico del que te hablé en un inicio estimula la mitosis de las células madre basales, que reemplazan a las que migraron,
formando nuevas capas y restaurando la epidermis. Este proceso normalmente no genera cicatriz, porque pues estamos dañando esa la epidermis, entonces no se genera un proceso fibroso. ¿Por qué? Porque esta epidermis constantemente es la que se renueva. En cambio, cuando es más profundo, pues ya sabemos que vamos a afectar a la dermis, y en este caso en su mayoría sí que nos genera una cicatriz, y esto está dado por 4 fases claves. La primera es la inflamatoria, en donde se forma un coágulo que une los bordes de la herida. Ocurre inflamación con llegada de células inmunes como neutrófilos, macrófagos y fibroblastos. La segunda es una fase migratoria. El coágulo se transforma en una costra, las células epiteliales migran por debajo de ella y los fibroblastos empiezan a sintetizar colágeno, que es el nuevo tejido que se va a llamar tejido de granulación. De terceras hay una fase proliferativa. Las células epiteliales proliferan, el colágeno se deposita en un patrón desorganizado y se forman nuevos vasos sanguíneos. Y por último, una fase de maduración, en donde la costra se cae, la epidermis se restaura, el colágeno se organiza y disminuye la cantidad de fibroblastos. Los vasos sanguíneos regresan a su estructura habitual. Así que, como ves, el sistema tegumentario es realmente increíble, porque primero todo tiene su explicación, como todo en nuestro cuerpo, y segundo porque no es tan complejo después de que lo estudias un poco, y es algo muy importante a saber porque literalmente pues cubre todo en nuestro cuerpo. Así que espero que hayas aprendido, que te haya gustado el video, y si quieres seguir estudiando en base a este libro de Tortora y Derrickson, acá te dejo otro par de sistemas que hemos abordado basados en este libro. Nos vemos en el siguiente video.